Buenos días, os saludo de nuevo. Es otro día más que podemos dar gracias a Dios que hemos podido levantarnos. Y no sé cómo os pasa a vosotros, ya siguen pasando los días, seguimos en confinamiento. Hoy también hay un cambio porque de repente ha salido el sol. Después de tantos días aquí en la costa de mucha lluvia y todo estaba oscuro y acompañaba también esa tensión, esa sensación de que el mundo ¿no? El mundo ha cambiado. Es como si hubiéramos ido de la luz a la tiniebla, es un poquito esto. Pues hoy ha salido el sol, tenemos un día con sol y eso también nos ayuda para animarnos. Y espero que sigáis con buena salud y si alguien escucha esto y está contagiado, está tal vez todavía en casa porque sus síntomas tampoco son tan graves, pues por favor, si quieres que oremos por ti, si tú quieres que yo ore por ti o incluso nuestro grupo de estudio, pues te puedes poner en contacto con nosotros y vamos a estar delante del Señor y pidiendo por ti, intercediendo por ti. Que sepas que también existe ese recurso, así que te animo, si quieres que oremos por ti, ponte en contacto conmigo, ¿vale? A través o de Facebook, donde también están estas charlas, y también en YouTube hay una función donde puedes ponerte en contacto conmigo. Pues hoy pensaba, como ya la cosa como se está normalizando, ¿no? Eso es, por un lado es muy bueno porque la tensión interior, por lo menos la mía, va bajando porque, bueno, han pasado tantos días, sabemos que los números de los fallecidos y también de los que han tenido que ser llevados al hospital, los que han sido dados de alta en los hospitales también todavía va subiendo, pero es como si ya poco a poco esa situación se nos hace un poquito más normal. Y lo bueno es que nuestra tensión interior va bajando y nos podemos relajar un poquito. Yo creo que es muy bueno que digamos, nos relajemos un poquito, pero al mismo tiempo hay un peligro en el área espiritual que nos relajemos demasiado. Entonces, hoy quería entrar un poquito en ese tema. En los otros días hablábamos cómo se puede recibir el Espíritu Santo, qué significa eso en la vida, qué significa, ¿no? Para una persona recibir esa nueva vida, en qué consiste todo esto. Pues hoy quiero seguir allí, pero enfocarlo un poquito que también en este mundo lamentablemente hay fuerzas, hay movimientos y hay un interesado que nos quiere quitar la paz, ¿vale? Por ejemplo, si vamos primero a Gálatas, para coger el contexto de ayer y unirlo un poquito a lo que hoy quiero compartir, vamos primero a Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Todo el capítulo es muy interesante, pero quiero solamente citar de momento esos dos versículos. El versículo 22 de Gálatas 5 dice: «Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe». Aquí tenemos eso, que si realmente nos dejamos guiar por el mismo Espíritu Santo, ¿no? Nos fijemos en Él, nos centremos en Él y no tanto en nuestra antigua naturaleza, entonces ese mismo Espíritu Santo dentro de nosotros provoca un fruto y ese fruto es el amor, el gozo y la paz y la paciencia. Gozo, paz y paciencia. Yo creo que eso es lo que más necesitamos en la situación donde percibimos que como el mundo se ha dado la vuelta, ¿no? Como una tortilla, todo está patas arriba y ya no es el mismo mundo que realmente desde hace muchísimo tiempo conocemos. Es como si hubiera un cambio a nivel mundial. Entonces necesitamos dentro de esa situación poder perseverar en ese gozo. Necesitamos ese gozo, que solamente el Espíritu nos puede dar ese gozo y nos puede hacer ver cosas por las que podemos ser agradecidos.
cualquier cosa más mínima es suficientemente grande para poder dar gracias a Dios. De tener un plato de comida, de tener un techo, de poder contactar por teléfono, con amigos, por las tecnologías de WhatsApp, de los mensajes y todo eso. Todo eso podemos dar gracias, que todavía seguimos con vida. Los que no tenemos síntomas, que todavía estamos bien. ¿Entendéis? Podemos dar gracias a Dios por muchas cosas y dejarnos guiar por ese mismo Espíritu Santo en nuestra oración, ¿no? en nuestro hablar con el Señor. Eso es orar. Orar es pues hablar con el Señor, entrar en una especie de diálogo donde tú le dices cosas y luego tienes un momento de silencio donde también escuchas a ver si Él te quiere dar algún pensamiento, a ver si te quiere hacer recordar algún versículo, alguna canción, algún vídeo. O si es una canción la puedes buscar, ahora en YouTube la puedes buscar, por ejemplo, ¿vale? Pero es importante, porque si podemos ser agradecidos, también podemos tener gozo en medio de la tribulación. Y también la paz, que necesitamos esa paz, que la estamos buscando desde hace días. Y también la paciencia. Es muy importante que tengamos en estos momentos paciencia y seguimos según lo decretado y no hacer caso, en ese sentido, que hagamos caso a las autoridades sanitarias. Bien, y luego el 23 también dice mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. No hay ley que diga no hagas esto, ¿no? O ten cuidado con aquello. Eso es lo que dice la ley, pero con tales cosas no hay ley porque son la voluntad de Dios que esto haya en nuestras vidas. Entonces uno podría decir, bueno, fenomenal, ahora tengo yo ese Espíritu Santo y siempre voy a tener gozo y voy a tener paz y voy a tener paciencia, entonces ya todo está resuelto. Sí y no. Queremos tener en medio de una situación de aflicción, tener todo esto. Y el Espíritu sí quiere provocar esto en cada momento de entre nosotros. Pero como ya dije al principio, hay un interesado que quiere quitarnos precisamente, que todo el tiempo nos quiere quitar el gozo, la paz y también la paciencia y todos esos temas que pertenecen al fruto del Espíritu. Ese enemigo, como lo podemos decir, ¿no? En la Biblia tiene muchísimas formas. A veces se muestra en forma de una serpiente, luego se forma en forma de un demonio, luego se dice de él que es el diablo, que es Satanás, ¿no? Pero es esa fuerza negativa espiritual, también espiritual, pero la fuerza maligna espiritual, mientras que el Espíritu Santo es la fuerza benigna espiritual. Entonces vamos un momento a Efesios, es el siguiente libro, es otra carta de Pablo. Vamos a Efesios, la carta de los Efesios, ya hemos citado varias veces de esa carta, pero hoy vamos al capítulo 6. Ahí hay un texto súper conocido, pero cuando yo esta mañana estaba leyendo el texto pensaba, fíjate, ahora con todo lo que está pasando, es como si ese texto recobrara todavía más significado hoy día, que cuando lo he leído hace unos meses, tenía su significado y entendía ese texto, ¿entendéis? Pero ahora hay que aplicar ese texto también a lo que ahora mismo estamos viendo, estamos experimentando. Entonces, vamos a Efesios, capítulo 6, versículo 10. Aquí dice Pablo a los Efesios: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es exactamente lo que tenemos que hacer ahora como creyentes. Tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. No en el poder de nuestra fuerza, sino en el poder de su fuerza. Y esa fuerza es una fuerza espiritual, porque Dios es espíritu.
11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Aquí Pablo está hablando de una armadura, hoy día sería un uniforme. Antiguamente, ¿no? O sea, en tiempos anteriores se utilizaba una armadura para enfrentarse a una guerra. Pues hoy los soldados, los militares, pues tienen un uniforme para enfrentarse a una guerra, y eso es la idea. Necesitamos un uniforme, necesitamos una especie de armadura para poder entrar en una guerra, y la guerra es espiritual. Y dice aquí, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El diablo siempre lo que intenta es precisamente que haya la menos cantidad posible de personas que tienen esa dimensión espiritual añadida, que sean hijos de Dios y que puedan vivir también en esa misma dimensión espiritual. Él siempre quiere que todo el mundo viva en la dimensión plenamente humana, natural, porque allí Él tiene poder. Él no tiene poder en esa otra dimensión, la dimensión espiritual del Señor. En esa dimensión no tiene poder, pero en la dimensión humana Él sí tiene poder y nos puede, digamos, intentar hacer la vida imposible. Y eso es lo que Él quiere, porque Él quiere que tú formes parte de su ejército. Él también tiene un ejército. Él quiere que tú formes parte de su ejército, pero que no formes parte del ejército de Dios. Pero nosotros que somos creyentes queremos formar parte del ejército de Dios. Entonces, Él sigue en el versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, ¿no? Contra seres humanos. Nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Ahora, yo sé un poquito de griego antiguo, koine, y esto lo he consultado porque precisamente en mi Biblia alemana había allí un poco de otro significado. Entonces me interesaba, ¿qué quiere decir aquí Pablo realmente? Y lo que realmente está diciendo no es tanto gobernadores de las tinieblas, sino está hablando de gobernadores mundiales, a nivel mundial, que forman parte de las tinieblas. Eso es un poquito distinto, ¿no? Porque podría leer, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, decimos contra humanos, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores del mundo que forman parte en las tinieblas. Es un poquito lo que hablamos hace unos días cuando entraba un poquito en esa dualidad entre China, los Estados Unidos y todo eso. Sabemos que la lucha es una lucha también a nivel espiritual, y que hay una macro lucha, y luego esa macro lucha muchas veces entra en nuestra vivencia humana y provoca también una lucha a nivel personal. Pero aquí vemos que realmente pues hay principados, hay potestades espirituales malignos, y los mismos gobernadores de las tinieblas, gobernadores mundiales, están involucrados en las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, que buscan la maldad en las regiones celestes. Y tú puedes decir, pero esto, ¿cómo puede ser? Si Dios realmente es un Dios bueno, amoroso, ¿por qué existe todo esto? ¿Y por qué tengamos que enfrentarnos a algo como esto? Pues el ser hijo de Dios también tiene ese matiz que nosotros tenemos que vencer las cosas malas para agarrarnos realmente al Señor, que es bueno. Entonces Él no nos quiere ahorrar esa lucha
sino que esa lucha es importante para que él pueda ver quiénes son los buenos y quiénes son los malos, ¿no? Si tenemos esa lucha, lamentablemente va a seguir. Y el mismo Jesús habla también de esto. Si vamos un momento, luego volvemos a Efesios 6, dejáis el dedo, pero vamos un momento a Juan, Evangelio de Juan, el capítulo 10, Jesús mismo explica esto. Pues en el capítulo 10, él explica esa dinámica. No vamos a leer todo el capítulo, sino vamos a leer solamente los versículos 10 al 11. Jesús dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces está comparando el ladrón, que lo que está buscando es hurtar, matar y destruir. Ahí tenemos otra vez esa fuerza espiritual maligna, mientras que el Señor pues vino para que nosotros tengamos vida y en abundancia. Él es el buen pastor. Y el ser humano tiene que elegir a quién voy a seguir. ¿Voy a seguir al buen pastor o voy a dejarme arrastrar por esa fuerza maligna? El Señor quiere que nosotros tomemos esa iniciativa y que realmente le busquemos a Él. Que no sea el seguir al Señor, el vivir en la fe como algo automático, ¿no? Como en los aviones, el avión despega y cuando está en el aire pone el modo automático y luego va volando el modo automático. No, la vida cristiana no es un modo automático. Eso no existe, sino que Él quiere que realmente tomemos nosotros esa iniciativa. Él ha hecho todo por nosotros y quiere que nosotros por lo menos indiquemos claramente a quién queremos seguir. Entonces, seguimos un poquito más aquí en Efesios 6. Entonces, existen esas potestades, existen esos gobernadores mundiales que están guiados por las tinieblas, guiados por esa fuerza maligna espiritual, que son huestes espirituales de maldad. Versículo 13. Por tanto, tomad toda armadura de Dios, el uniforme, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Es decir, cuando tú te has puesto toda la armadura, estás preparado para enfrentarte a la guerra y que luego puedas estar firme en el día malo. Yo creo que de momento estamos en el día malo, ¿no? Es como si estuviéramos en una guerra mundial, pero a nivel espiritual. Porque de momento no vemos que caigan bombas, pero realmente todo lo que se mueve alrededor de nosotros es como si estuviéramos en una guerra. Vas al supermercado, no hay productos, hay muy poco, vos tenés que ir para conseguir, y no, es como si estuviéramos realmente en una guerra donde los gobernantes también de nuestros países a nivel mundial han perdido el control contra un bicho que es un bicho que no podemos ni ver con nuestro ojo natural, no lo podemos ver, sino que es un enemigo que realmente es un enemigo en el aire, en el aire. Y podríamos decir que ese bicho tiene una fuerza maligna, porque está matando a personas, ¿entendéis? Entonces estamos en este día malo. Muchas veces hemos leído ese texto y lo hemos referido a situaciones de crisis personales, cuando pierdes el trabajo o cuando tengas una enfermedad y cosas así. Pero hoy día, leyendo ese versículo, en el día malo, estamos en el día malo. Versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. La verdad es una persona
es Jesucristo. Y tenemos que estar ceñidos con esa verdad y saber, pase lo que pasa a nuestro alrededor y esta fuerza maligna, lo que haga más en todo el mundo, ese virus, pero nosotros sabemos que en el Señor tenemos la verdad, y la verdad también quiere decir que nuestra vida de aquí no termina aquí, sino hay una vida más allá. En el más allá hay una vida espiritual para los que somos del Señor. Eso es la verdad. Y también hay mucha mentira ahora mismo en internet, ¿no? O sea, en las redes sociales hay muchos bulos. Hay allí una guerra también entre cuál es realmente la verdad, lo que se comparte y que no. Ahí también vemos esa guerra. Entonces tenemos que estar firmes con la verdad, agarrarnos al Señor y vestidos con la coraza de justicia. Lo primero que nos quiere quitar el enemigo es que nosotros, por el Señor mismo, por lo que Él hizo en la cruz por nosotros, somos justificados. Él siempre nos quiere llevar a su terreno y decir, no, pero mira lo que estás haciendo, pero mira este área en tu vida, pero mira allí, ¿no? Él siempre quiere hacernos ver, estamos en el proceso de transformación, entonces siempre habrá áreas en nuestra vida que todavía tienen que ser transformadas. Pero el Señor nos ve ya a través de las gafas, de los prismáticos. Es como si Jesús fuera los prismáticos y Él nos ve a través de esos prismáticos y nos ve ya justificados en Él, justificados en lo que Él hizo en la cruz por nosotros, en nuestro lugar. Entonces Él nos ve de esa forma con justicia, no una justicia que nosotros hubiéramos ganado por medio de méritos. No estoy hablando de eso. Nuestra fuerza humana no puede alcanzar la justicia, sino lo que Él hizo por nosotros. Entonces ahí el enemigo siempre nos quiere quitar esa verdad también, y nos quiere quitar la verdad y nos quiere confundir, porque el enemigo trabaja con mentiras. Desde Génesis 3 trabaja con mentiras. 15. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Es el Evangelio de la paz. Y nosotros en medio del día malo y de esa guerra mundial, espiritual, maligna, nosotros tenemos que seguir predicando el Evangelio de la paz. Tú puedes tener paz con Dios si tú recibes al Señor. 16. Sobre todo tomad el escudo de la fe. Ahí vemos otra vez, la fe es muy importante, porque la fe tiene que ser como un escudo, porque hay dardos, ¿vale? Entonces dice aquí, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿En qué consisten? ¿Qué pensáis vosotros? ¿En qué consisten estos dardos de fuego del maligno? Es una pregunta clave. Si no la sabemos contestar, nos falta una gran parte en esa lucha espiritual. ¿De acuerdo? Pues esos dardos de fuego son precisamente las mentiras en las que tú puedes creer. Puedes creer en la mentira que ahora el mundo ya no se puede controlar, ya no sabemos lo que va a pasar, ya no sé si voy a tener un trabajo, ya no sé, ¿vale? Todos esos dardos nos están bombardeando todo el tiempo. Y también en la tele también nos dicen, sí, hay tantas empresas que ya se están acercando a la quiebra. Vale, por un lado sí es una realidad, pero por otro lado también tenemos la realidad, pase lo que pase, y incluso si quebramos, ¿no? Y no tenemos un trabajo, tenemos que confiar, el Señor nos va a dar una salida. No estamos solos, porque le tenemos a Él. También todo lo que tú podrías pensar sobre ti mismo, sobre ti misma. Muchas veces el enemigo
intenta meter allí mentiras que tú creas mentiras. Ah, yo no sirvo para nada. Ah, mira que no sé ni cómo enfrentarme a esa situación. Ah, mira que tengo problemas ahora en orar, entonces no soy un buen creyente. ¿Vale? Pues todo esto. Todos tenemos en un momento dado y ahora en este día malo a veces problemas en centrar nuestra oración. Es normal, somos humanos también. Pero si compramos las mentiras, si se lo compramos las mentiras que el enemigo nos quiere presentar, ¿no? Que nos están atacando estas flechas y nosotros compramos esas mentiras, pues entonces él nos va a llevar a su terreno y te vas a convertir más en un soldado de su ejército en vez de ser un soldado del ejército de la luz. Vas a ser un soldado del ejército de las tinieblas, ¿vale? Porque tú decides lo que vas a creer y tú decides a quién vas a seguir. Es muy importante ahora mismo que realmente tengamos claro a quién vamos a seguir, porque la verdad siempre es, aunque yo tenga una flaqueza, aunque no consigo una cosa, el Señor murió por todo esto y Él me va a ayudar para que yo mejore en esa lucha y para que cada vez más el Espíritu Santo tenga más poder en mi vida, en mi vivencia también aquí, en mi vivencia diaria, en mi vida diaria, y también que pueda estar cada vez más viviendo en esa dimensión espiritual que es la verdad, donde constantemente yo voy a creer y sentir y percibir la verdad. Versículo 18. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, el yelmo de la salvación. El enemigo también siempre nos quiere hacer ver, no, tú no eres salvo, porque mira, aquí no eres perfecto y tal, ¿no? Él siempre nos quiere quitar esa seguridad de salvación. Pero si yo he aceptado lo que el Señor Jesús ha hecho por mí, eso quiere decir que yo soy salvo, yo soy salva. Entonces, no podemos permitir que Él nos quite esa seguridad de salvación. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, claro, eso es de momento el mejor arma que podemos tener en estos momentos del día malo, es esto, ¿no? Es la espada del Espíritu, que es precisamente la palabra de Dios, donde vemos un montón de situaciones de personas que lo han vivido como nosotros a lo largo de la historia del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento, y podemos decir, no somos los primeros que hemos vivido una situación aterradora, una situación realmente fuera de todo lo normal, una situación de alarma. Y termina Pablo orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Entonces, el Espíritu nos quiere ayudar para que nosotros podamos orar en todo tiempo, con toda oración y súplica. Ese es el momento. Estamos en el día malo y estamos en esa especie de guerra mundial espiritual. Y en ese momento tenemos que centrar toda nuestra atención en el Espíritu para que podamos precisamente hacer eso, suplicarle al Señor, orar en todo tiempo. Y velando, ahí vemos que no nos podemos, sí, está bien que nos relajemos ahora un poquito, pero no demasiado, porque aquí dice Pablo, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Tenemos que interceder por todos los santos. Y lo tenemos que hacer con toda la perseverancia. ¿Entendéis? Con toda la perseverancia. Y eso solamente se puede conseguir por medio del poder del Espíritu Santo, no por medio de nuestro poder humano. Hasta aquí el mensaje de hoy. Tenemos, ¿no?
Lo tenemos ahora claro en dónde tenemos que enfocar nuestra atención. Entonces os deseo que tengáis un día que podáis meditar todavía más sobre ese texto. Coged ese texto tiene muchísimo más de lo que yo he podido contar en 30 minutos. Y fijaos que ya son 30 minutos. Entonces hay mucho más allí. Ahora tenemos tiempo, hermanos. En la primera vez en la historia tenemos tiempo. Entonces, coged esa espada, la espada del Espíritu, y pues seguid meditando sobre ese texto, porque ese texto es súper rico y es un texto que precisamente refleja nuestra situación actual. Por eso es tan importante. Hasta allí, y os deseo un día de mucha presencia con el Señor, un día donde podáis sentir que ese poder del Espíritu os haga realmente firmes y firmes también en oración. Nos vemos mañana. Hasta luego.